buenos días. Sean bienvenidos a esta sesión académica del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña el doctor Lenin Pavón Romero. El doctor Pavón es doctor en ciencias con la especialidad en inmunología por la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es jefe y fundador de la Unidad de Psicoinmunología en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Su línea de investigación se basa en el estudio de las interacciones neuroendocrino-inmunológicas en el estrés y la depresión mayor, la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer y la fibromialgia, enfocándose particularmente en el desarrollo de estrategias terapéuticas de inmunomodulación y en el estudio de procesos moleculares involucrados en la comunicación que se establece entre el sistema nervioso, endocrino e inmunológico. Adicionalmente, el Dr. Pavón es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Neuroendocrinoinmunología, miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología, miembro de la Society for Neuroscience y de la Asociación de Psiconeuroinmunoendocrinología, y cuenta con más de 100 elementos de investigación, entre artículos y libros, sumando más de 2,000 citas de acuerdo con el sistema Scopus. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 3 y actualmente es investigador en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Asimismo, fue reconocido con la portada del mes de noviembre del 2020 en World Journal Psychiatry y es autor del libro COVID-19, Virología, Inmunología Clínica y Aproximación Diagnóstica y Terapéutica, editado por Walters Kluwer. Doctor Pavón Romero, sea bienvenido. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Lenin Pavón, soy el jefe del Laboratorio de Psicoinmunología del Instituto Nacional de Psiquiatría y quiero agradecer primeramente la amable invitación a esta sesión académica que me efectuó el doctor Oscar Arias y así como a todo el comité organizador de estas sesiones. Muchas gracias. Nosotros en el Laboratorio de Psicoinmunología desde hace 20 años nos dedicamos a estudiar cómo la respuesta inflamatoria genera afectaciones en la salud mental de los pacientes que sufren estas alteraciones inflamatorias y obviamente pues la idea es aplicar este conocimiento pues a lo que está sucediendo actualmente con la infección del SARS-CoV-2. Y pues eso va a ser lo que vamos a platicar esta tarde aquí en esta sesión académica. Y bueno, pues de primera instancia, si nosotros estamos viendo la intensidad de la respuesta inflamatoria y cómo esta afecta a la salud mental, de primera instancia tenemos que entender cuáles son los agentes que están causando este fenómeno inflamatorio. De primera instancia, y dado que estamos hablando del SARS-CoV-2, lo primero que tenemos que hacer es hablar de este virus. Y este virus es un coronavirus que tiene más o menos 100 nanómetros de diámetro, posee 100 proteínas spike sobre su superficie más o menos, dependiendo de la cepa cambiará esto, y la parte importante es que esta proteína spike mide aproximadamente 10 nanómetros, y hay un pequeño pedacito que es el que se puede unir con eficacia al receptor ACE, y esta proteína también estabiliza la unión con una serina-proteasa que se llama TMPRS2, y esto pues obviamente permite la estabilización de la fusión de las membranas y va a permitir la internalización del material genético, en el cual no solamente se codifican los elementos constitutivos del virus, sino que además hay unas proteínas que están codificadas en este genoma que sirven para interferir a la respuesta inmunológica normal que se tendría contra estos virus, y que pues esto obviamente hace propicio que se aparezcan formas severas y formas críticas de la enfermedad. Esta infección ha causado una pandemia tan eficientemente en el mundo debido a que pues tiene un periodo de incubación en el cual el paciente cursa sin síntomas a pesar de que ya está infectado y replicándose el virus, y que va a tardar algunos días en hacer que aparezca la sintomatología. Lo interesante es que a pesar de que uno se infecta, pues la mayor parte de los individuos que son afectados por esta infección no tienen ningún tipo de sintomatología. El 40% de los pacientes tienen formas de alteraciones o de funcionamiento respiratorio, 14% llegan a formas graves y 5% llegan a esta condición crítica. Les pediría
que guarden este dato del 5% porque nos vamos a dar cuenta que es muy importante este 5% que son los que tienen las formas graves. El individuo se infecta, cursa un periodo de incubación en el cual no tiene ningún tipo de sintomatología y de repente, aparentemente de forma súbita, aparece la fiebre, la tos, la fatiga, anorexia, mialgias, diarrea, y que pues esto obviamente tiene un periodo en el cual se resuelve favorablemente en la mayor parte de los casos, pero en algunos otros pues empezamos a tener formas que son importantes en cuanto a la sintomatología. Actualmente y en el mundo entero pues ya ahorita hay 4 millones de muertos lamentablemente, pero la cifra afortunada hacia el día de hoy es que ya tenemos 4 millones de personas vacunadas y bueno, lamentablemente la cantidad de personas que se van infectando continúa en ascenso debido a que nos encontramos en una tercera o cuarta repunte o oleada, dependiendo de dónde nos encontremos en el mundo, de esta infección debido a las variantes. En el caso de la Ciudad de México, que es en donde pues inicialmente está asentado el INMIGEN, pues aquí estamos teniendo una tercer repunte en una cantidad muy significativa. Seguramente esto seguirá aumentando en los siguientes días y bueno, lamentablemente tendremos los efectos adversos que vamos a platicar en la sesión de hoy. El virus nos afecta de múltiples formas en nuestra vida de forma común, pero la parte más importante que tendríamos que considerar es que a la sociedad la afecta de 4 formas importantes y a lo mejor estamos muy conscientes de 3. La primera obviamente es la cantidad de personas que requieren de atención hospitalaria y que llegan pues obviamente a los hospitales, requieren la atención y empiezan a ocupar las camas disponibles y eventualmente las saturan y posteriormente puede haber gente infectada pero que ya no va a llegar a estos lugares y que tendrá que buscar otras formas de ser atendido. Esta saturación hospitalaria, esta exigencia que existe en los servicios de salud que tenemos en nuestra ciudad particularmente, pues hace que aquellos pacientes que tienen enfermedades graves desde el punto de vista de la cronicidad, pues dejen de ser atendidos por la emergencia y la cantidad de pacientes que tienen COVID. Y esto obviamente genera afectaciones en el tipo de atención y pues complica la vida de aquellos pacientes que se ven afectados. Una tercera condición es la condición de urgencia, la cual pues obviamente uno no planea tener una condición grave y súbita, pero pues a veces puede suceder y no tiene un lugar a donde recurrir y esto pues obviamente genera una afectación importante. La cuarta condición y la cual es lo que nos reúne esta tarde a platicar es una afectación desde el punto de vista psiquiátrico, debido a que pues esta infección está generando de forma directa y de forma indirecta una serie de afectaciones en la salud mental de los individuos que pues obviamente somos toda la población humana debido a que eventualmente estamos sufriendo pues los efectos pues obviamente del confinamiento, de la enfermedad en los casos que así sucede, así como pues obviamente las alteraciones desde el punto de vista económico, la saturación de información, etcétera, y todo esto contribuye al establecimiento de elementos de alteraciones psiquiátricas. Pero la parte importante es entender de dónde vienen. Ya les decía que había 2 formas, la forma directa, que es dada por la propia infección, y que está dado por los mediadores que están involucrados, los mediadores inflamatorios involucrados en la respuesta infecciosa. De primera instancia, y retomando lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, pues aquí tenemos al coronavirus. Este coronavirus ya les decía que tiene 100 nanómetros, 100 proteínas spike, que utiliza el receptor ACE y se estabiliza con una serina proteasa también sobre las membranas de nuestras células y que eso es lo que permite la internalización. La parte importante es que en su genoma codifica una serie de proteínas, las cuales les permiten evadir a la respuesta inmunológica y esto pues genera cuadros inflamatorios todavía mucho más severos con la intención de poder restablecer pues el control de la infección. Este virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene que ver con un origen de origen animal, que cepas previas que tienen reservorios naturales como los murciélagos, las civetas y los pangolines. Estos animales se intercambian fluidos y eventualmente pues están permitiendo la contaminación de virus de una especie a otra, los cuales se van hibridizando y cuando logran estabilizarse de una forma exitosa pueden inclusive afectar al ser humano. Esto no sucede de una forma única y en un solo paso, sino que es a través de un proceso que se sucede de forma continua a lo largo de los años y eventualmente se forman condiciones que ya están estabilizadas y que pues permiten que se pueda generar un paso hacia el humano. Esta situación seguramente sucedió durante muchas ocasiones y ya teníamos 2 grandes alertas, el SARS y el MERS,
los cuales habían generado pues una serie de pandemias, las cuales no habían tenido la dimensión de esta tercera, pero que pues obviamente habían condiciones de alerta. Eventualmente, en noviembre del año 2019, esta condición de estabilización de estos virus pudieron pasar al ser humano y ser exitosos para transmitirse de humano a humano, y eventualmente estamos en esta condición. Como yo les comentaba, hay un periodo de incubación y hay un conjunto de individuos que son asintomáticos. Esto es de llamar la atención porque, interesantemente, son la mayoría de las personas que se ven afectadas por esta infección. Y nos tiene que llamar la atención porque algo similar sucede en los murciélagos. Los murciélagos son infectados, pero no son afectados por este virus. Y esto se debe a que el sistema inmunológico de los murciélagos sufrió un conjunto de mutaciones hace más o menos 10.000 años, no todas de forma súbita, sino que fueron acumulándose. Y la parte más importante es que hay unas moléculas las cuales se vieron primordialmente afectadas, que son los interferones alfa y los interferones beta. Y nos vamos a dar cuenta que juegan un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad, de modo tal que si hay un buen balance de interferón alfa o interferón beta, la historia es una. Si hay un desbalance en el interferón alfa o el interferón beta, hay otra historia, y si no existe, también hay otra historia. Entonces, de primera instancia, ¿qué pasa cuando no existen los interferones alfa, los interferones beta? No en el sentido de que no existan, como en el caso de los murciélagos, pero en nuestro caso de los seres humanos, cuando no se producen en consecuencia ante la presencia de este virus. Bueno, pues lo que sucede es que no hay respuesta. Y entonces pasa lo que los murciélagos son infectados, pero obviamente no se monta una respuesta que comprometa su función orgánica. De manera tal que por eso se vuelven tan importantes estos animalitos, porque se vuelven reservorios de este y otros virus, porque no pueden montar una respuesta contra esta infección, y eventualmente son los que van a permitir la hibridación de varias cepas para generar una nueva línea o en este caso una nueva cepa de virus, y que en este caso pues es la razón por la cual los murciélagos se vuelven un elemento a estudiar y tener controlados constantemente, debido a que pues obviamente juegan un papel muy importante en los ecosistemas y no pueden ser eliminados. Este punto pues de observación es algo importante debido a que cuando en el año 2019, los finales del año y principios del año 2020, pues la primera necesidad que teníamos era poder estudiar in vitro a este virus, y para ello se requería encontrar líneas celulares que pudieran recibir al virus, infectarse y permitir su propagación. Resulta ser que no cualquier célula permite este proceso, debido a que se producen interferones alfa e interferón beta que limitan la replicación viral y obviamente limitan la posibilidad de transmitir esta infección de forma exitosa de célula a célula. De manera tal que se encontraron que la línea Vero-E6, CACU2, CALU3, por ejemplo, algunas de ellas, no tienen la capacidad de producir los interferones alfa y beta, y esto hace que sean susceptibles de ser infectadas, permitan la propagación del virus y sean buenos elementos para poder hacer su estudio y su propagación. Una parte importante es que actualmente se han identificado algunos linajes, algunas subcepas, las cuales pues obviamente van generando no la necesidad de ser infectados por el AC2 y estabilizados por este MPRS2, sino que pues hay otras células que permiten, otras variantes como la variante Epsilon, que permite la infección y la estabilización de la fusión de membranas utilizando receptores de paransulfato, y que, bueno, eventualmente, pues esa sería otra posibilidad que habría que considerar. La parte importante es que, bueno, de primera instancia, si no existen los interferones, el virus puede propagarse, y esto, pues obviamente es algo importante para el estudio. Esta condición sucede en la mayor parte de los individuos afectados por el virus SARS-CoV-2. La mayor parte no tiene sintomatología, y esto se debe a que sus células no son capaces de producir los interferones ni una proteína que se llama la proteína STING, que va a favorecer la producción de interferón gamma. Aquí la parte importante es que pues simplemente permiten la infección, pero no generan una respuesta, y es la mayoría de las personas. Otras que pueden producir los interferones y modular adecuadamente la respuesta inmunológica subsecuente, pues tendrán formas moderadas, y aquellos que no producen un adecuado balance de los interferones alfa y beta van a tener un daño histológico muy severo debido a la significancia que va a tener la respuesta de neutrófilos y macrófagos, con una buena intención de tratar de modular las células infectadas y limitar el número, pero obviamente lo que va a verse es un importante daño histológico diseminado que va a comprometer la función y la adecuada evolución de esta enfermedad.
Pero es aquí de donde van a salir los mediadores inflamatorios de los cuales vamos a platicar más adelante. Lo que sabemos de la respuesta inmunológica en contra de virus es algo que se ha descrito desde hace mucho tiempo. De primera instancia, cuando nuestras células detectan la presencia de material genético no propio, se inicia una respuesta mediada principalmente por TLR7 y TLR8, pero hay otras proteínas como las proteínas RIG que pueden reconocer estas proteínas no propias y montar una respuesta inmunológica que va a culminar con la producción de citocinas proinflamatorias, particularmente interferón, el alfa y el beta, así como de interleucinas mediadas por el inflamosoma, ¿no? Aquí la parte importante es que estas células infectadas, sin importar cuál sea, pues va a estar produciendo los interferones alfa y beta, y esto a su vez va a producir mayor cantidad de producción de moléculas inflamatorias. Si esto sucede de manera exitosa, pues lo que va a suceder es que van a generarse una respuesta que va a permitir la llegada de neutrófilos, macrófagos, linfocitos T, citotóxicos y cooperadores, linfocitos B, y eventualmente va a generar una respuesta adecuada de interferón gamma y células citotóxicas competentes, y adicionalmente, pues las células plasmáticas productoras de anticuerpos de clase IgG, bloqueadores y neutralizantes que van a tratar de limitar el fenómeno infeccioso, y de esta manera tendríamos un concierto inmunológico eficiente para controlar el fenómeno infeccioso. Ahora bien, el virus también tiene sus cartas para jugar, y la parte a la que le va a apostar es que en tanto nuestras células intenten producir interferón alfa e interferón beta, ellos van a producir proteínas como el NSP1 o el OR5, el OR6, que van a limitar la eficiente producción de interferones tipo 1, la producción o la presentación de partículas virales en el contexto molecular del MHC clase 1, y van a limitar la eficacia de las células involucradas en la respuesta inmunológica. Particularmente, los neutrófilos son muy sensibles a este balance de interferón alfa e interferón beta que producen las células infectadas por virus. Si no se produce un balance adecuado de alfa y beta, los neutrófilos llegan y se vuelven profundamente agresivos en la zona en la cual se encuentran presentes, en la zona de inflamación secundaria a la infección viral, y empiezan a generar un daño histológico severo, comprometiendo la integridad de los vasos, y empiezan a generar un daño vascular diseminado, el cual pues conlleva a formas de alteraciones en la cascada de coagulación, va a generar enfermedad trombótica, y esto pues ya vimos que es un problema muy severo. Y adicionalmente empiezan a generar un círculo vicioso de una respuesta inflamatoria desregulada debido a que empiezan a aparecer anafilatoxinas como la C5A, la C3A, empiezan a inducir fenómenos de hipoxia, un incremento de situaciones de moléculas inflamatorias solubles, y adicionalmente pues esto hace que los macrófagos también se vuelvan mucho más agresivos, y esto contribuye a un proceso de daño que tiene que ser controlado. Pero en este primer caso, donde vemos condiciones donde la enfermedad se vuelve leve o moderada, el elemento crucial es la producción de los interferones alfa y beta. Nosotros podemos ver en la parte superior de esta diapositiva que tenemos una concentración adecuada de interferón alfa y de interferón beta, y que esta está en la línea verde. Cuando esto sucede, lo que va a pasar es que van a favorecer la producción de interferón gamma. Esto va a conllevar a un aumento de los linfocitos citotóxicos y cooperadores involucrados, lo cual empieza a hacer un crecimiento de la línea morada, y esto conlleva a una disminución de la carga viral, que es la línea roja, de los síntomas graves de la enfermedad, y adicionalmente pues va a tener un control óptimo de la respuesta inflamatoria mediada primordialmente por IL-1, TNF-alfa e interleucina 6. Y esto es cuando tenemos un buen balance de arranque del interferón alfa y del interferón beta. Pero ¿qué pasa cuando estas moléculas son producidas? El interferón alfa particularmente tiene una capacidad de bloquear los fenómenos asociados al sistema serotoninérgico. Disminuye la producción de serotonina, y adicionalmente a todas las moléculas y proteínas involucradas en la adecuada recepción de la señal y el fenómeno de funcionalidad del sistema serotoninérgico a nivel periférico y a nivel central, lo cual pues obviamente disminuye la sobrevía de neuronas, reduce el crecimiento de neuritas, así como la plasticidad sináptica, y en el caso de los modelos animales, la neurogénesis hipocampal. Pero esto tiene un efecto fisiológico importante desde el punto de vista conductual. Y esto pues nos habla de la importancia que es mantener los niveles sistémicos adecuados de los interferones, en este caso el interferón alfa
Y aquí la parte importante es qué sucede cuando tenemos las formas graves de la enfermedad. Y una de las cosas que se ha descrito recientemente es el hecho de que los pacientes que tienen formas graves de la enfermedad, adicionalmente de este desbalance de interferón alfa y de interferón beta, tienen la aparición de autoanticuerpos que comprometen el adecuado funcionamiento de la respuesta inmunológica. En este estudio hacen una evaluación de la serie de alteraciones que se presentan en individuos asintomáticos, individuos con respuestas leves, formas severas y formas críticas de la enfermedad, particularmente enfocándose a la presencia de autoanticuerpos. Y la parte importante, pues, es que nos damos cuenta que esos autoanticuerpos están dirigidos contra interferones o formas de interferones tipo 1, como el interferón alfa, pero también como el interferón 3, aquí tenemos el interferón omega. Y la parte importante que no tendríamos que descuidar es esta molécula con la interleucina 21. Estos anticuerpos anti-interleucina 21 lo que hacen es que bloquean a esta molécula, la cual sirve para limitar la presencia de clonas autorreactivas. Y dentro de estas clonas autorreactivas tenemos ahí unas que están dirigidas particularmente contra la cadena beta del receptor de interleucina 18. Esta interleucina 18 es producida por los neutrófilos cuando llegan a la zona de inflamación y cuando no tienen un adecuado balance de interferón alfa e interferón beta, con la intención de poderse recuperar a través de la producción de interferón gamma por un proceso redundante. De manera tal que si no hay un balance adecuado de interferón alfa e interferón beta y no se puede producir interferón gamma, pues la producción por parte de los neutrófilos de interleucina 18 puede favorecer la producción de interferón gamma en las células natural killers, pero pues obviamente estos pacientes que tienen las formas graves bloquean el receptor de interleucina 18 y esto pues obviamente inhibe la producción de interferón gamma y esto pues obviamente compromete la funcionalidad de la respuesta inmunológica y lo lleva a formas graves con un importante daño histológico diseminado porque se tienen formas muy violentas de los natural killers, de los neutrófilos y de los macrófagos. De manera tal que nosotros nos podemos dar cuenta de que el fenómeno inflamatorio entre las formas leves y las formas severas de la enfermedad pues son bastante diferentes, en el sentido de que pues en el caso de la respuesta protectora en contra de la presencia del virus tenemos importante cantidad de macrófagos que producen citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10 y el TGF-beta, y aquí tenemos a los neutrófilos que una vez que llegan a la zona de infección empiezan a producir citocinas proinflamatorias como IL-1 beta y interleucina 6, pero como les comentaba, la interleucina 18 es un elemento muy importante cuando se produce adecuadamente debido a que esto va a favorecer a la producción de interferón gamma y esto va a generar un evento inmunológico mucho más, un microambiente inflamatorio mucho más organizado y que va a evitar formas severas de daño histológico. En contraste, cuando estamos viendo lo que le sucede a los pacientes cuando están sometidos a fenómenos de formas graves de la enfermedad, se debe primordialmente a que la presencia de macrófagos inflamatorios o que producen citocinas proinflamatorias es mucho más elevada. Hay una disminución muy significativa de interferón gamma, hay un incremento muy importante de interleucina 18 y ya vimos que esa combinación nos lleva a daños histológicos y alteraciones trombóticas importantes en esta enfermedad. Adicionalmente, este ambiente inflamatorio que está presente de forma sistémica está afectando no solamente a los tejidos infectados, sino que adicionalmente afecta a la médula ósea. Y esta médula ósea empieza a contribuir con la expresión de formas que se llaman extenuadas. Estas formas extenuadas de linfocitos que están presentes expresan una proteína que se llama la proteína PD-1 y hace profundamente agresivos a estos linfocitos que a pesar de su agresividad son muy pocos en número, pero es algo que sucede en las formas graves de la enfermedad, el número de leucocitos se cae. Y esto es un problema porque a pesar de que se ha dicho que si se administran anticuerpos anti-PD1 y esteroides, así como otros bloqueadores como anticuerpos anti-interleucina 6, pues se puede lograr la reversión del fenómeno de moléculas extenuadas, de proteínas, de linfocitos extenuados, pues esto no sucede, sino que se ha vuelto una demostración de hace algunas semanas, publicada hace algunas semanas, pues demuestra que estos fenómenos se conservan y esto genera un fenómeno inflamatorio remanente en estos individuos, lo cual es algo profundamente significativo y que vamos a tener una explicación por parte de como uno de los elementos de explicación de las alteraciones psiquiátricas que presentan los pacientes con COVID. De forma tal que cuando nosotros vemos la forma grave
la respuesta que sucede en las formas graves, nos damos cuenta de que los interferones tipo 1, el alfa y el beta, no se producen en la cantidad ni en el tiempo adecuado, y esto pues obviamente compromete a que se produzca interferón gamma, y esto va llevando o ocasiona una disminución en la cantidad de los linfocitos, como se puede ver en la línea morada. Desde el punto de vista de la carga viral, pues esta no tiene control y se va incrementando. Este incremento de la carga viral nos lleva a un incremento de las citocinas proinflamatorias, que es lo que nosotros conocemos como la tormenta de citocinas o correctamente denominada la hipercitocinemia, y esto pues obviamente nos va llevando también a una serie de fenómenos de gravedad de la enfermedad. Y como nosotros nos damos cuenta, pues esto se debe a que está ocasionado por un defecto inicial de la respuesta de interferones alfa, interferones beta y un exceso de la producción de interleucina 18 que conlleva a un daño muy significativo. Ya vimos que mientras más sea el incremento de la respuesta inflamatoria y que esto vaya acompañado de los interferones, de la cantidad de interferón, particularmente de interferón alfa, el efecto que se tiene sobre el sistema serotoninérgico se vuelve mucho más significativo. Un dato muy importante a considerar es el hecho de este estudio que fue publicado en diciembre del año pasado, que evalúan a 62.354 pacientes que padecieron COVID, y en todos los casos ellos presentan una serie de alteraciones de tipo psiquiátrico. La parte importante es que en este caso se hace la comparación de lo que sucede con otras enfermedades de tipo respiratorio, y aquí particularmente lo que estamos viendo es que aquellas personas que se presentan, que presentaron un cuadro de influenza contra aquellos que presentaban un cuadro de COVID, pues presentan mayor complicaciones psiquiátricas de una forma mucho más significativa. Cuando nos enfocamos particularmente con dos de los problemas, que es depresión y ansiedad, nosotros nos damos cuenta que de cualquier forma, en el caso de la depresión sigue siendo mucho mayor cuando se padece COVID y cuando se padece influenza, y lo mismo sucede con los trastornos de ansiedad. Cuando se comparan con otras enfermedades respiratorias de cualquier forma, de diferente origen, puede ser bacteriano, pues el COVID sigue teniendo un efecto psiquiátrico mucho más evidente. Y en el caso de aquellos pacientes que tenían formas preexistentes de cuadros psiquiátricos, ya sea esquizofrenia, trastornos de personalidad, depresión, etcétera, pues obviamente el fenómeno se vuelve mucho más significativo, y la cantidad de personas que están presentando una reactivación o agravamiento de su condición psiquiátrica persistente, pues es mucho mayor, y lo podemos ver contra las curvas anteriores en el caso de los trastornos del estado del ánimo, los casos de ansiedad, y cuando se compara contra influenza y contra otras enfermedades respiratorias se ve exactamente lo mismo. Una parte muy importante a considerar es el hecho de que hay un estudio que se acaba de publicar hace 15 días, la semana pasada. Nosotros nos damos cuenta de que se ha demostrado que existe un déficit cognitivo en personas que tienen una forma recuperada del COVID. La parte importante de este estudio es que hacen una evaluación de 81,000 pacientes, en los cuales pues obviamente evalúan la memoria de trabajo, la resolución de problemas, el procesamiento emocional, y en todos los casos los dividen dependiendo del tipo de gravedad que tuvieron de la enfermedad, lo cual, como ya vimos en las diapositivas anteriores, va asociado con la cantidad de moléculas inflamatorias que se encuentran involucradas. Aquellos que no tuvieron síntomas respiratorios obviamente tienen un defecto cognitivo mucho más discreto que aquellos que estuvieron hospitalizados con un ventilador por periodos pues obviamente mucho más prolongados. Y esto pues obviamente tiene una implicación muy significativa. Y tenemos una condición también la cual tiene que ser cada vez más considerada, más tomada en cuenta desde el punto de vista clínico, debido al requerimiento hospitalario que van a requerir y la atención por muchos meses o años por venir, que son aquellos pacientes que se llaman long haulers, que mantienen una serie de alteraciones a pesar de haber cursado con el COVID y tenerlo totalmente resuelto. La sintomatología se queda ahí presente. Entre los síntomas que destacan, pues obviamente está el dolor de cabeza, dificultad respiratoria, dolores musculares, fatiga, incapacidad de poder realizar la actividad física que realizaban de manera adecuada, pero la parte importante pues obviamente es la dificultad de concentración, que es lo que estábamos viendo en el trabajo anterior y que obviamente nos está hablando un alto grado de incidencia. Y también, como les comentaba, bueno, pues obviamente hemos visto aquello que sucede directamente como resultado de la respuesta inflamatoria, pero también tenemos lo que sucede de forma indirecta y que yo creo que es lo que afecta todavía a una cantidad mucho mayor de población y que tiene que ser considerado, que es la vía indirecta resultaria a la atención.
Y en este caso, pues lo que tenemos que entender es que cuando estamos tensionados, lo que va a suceder en nuestro organismo es que se van a liberar citocinas proinflamatorias y L1, TNF-alfa, interleucina 6, aunque no sucede en la misma intensidad que aquellos pacientes que estuvieron la infección. Pero la parte importante es esta respuesta inflamatoria está generando alteraciones neuroquímicas y endocrinas que también están afectando al individuo. De manera tal, pues es importante que recordemos que cuando se altera la respuesta inflamatoria, la repercusión no solamente se limita a los elementos de las celulares o inflamatorios que están involucrados, sino que adicionalmente existe una reciprocidad por parte del sistema nervioso y por parte del sistema endocrino. Particularmente ya habíamos visto el efecto que tiene el interferón alfa sobre el sistema serotoninérgico, pero las moléculas inflamatorias cuando se modifican afectan el funcionamiento del sistema endocrino y del sistema nervioso, y esto obviamente nos lleva a un fenómeno desregulado de la interacción neuroendocrino-inmunológica y eventualmente pues lo que va a ocasionar pues es una serie de alteraciones que pueden en aquellas poblaciones susceptibles generar cuadros psiquiátricos. Es bien importante darnos cuenta que cuando este fenómeno sucede, hay un conjunto de fenómenos que van a ir sucediendo de forma secuencial. De primera instancia, cuando las citocinas proinflamatorias se elevan, lo que va a suceder es que se generan 4 efectos: un efecto neuroquímico, neuroendocrino, neuroinmunológico, y como resultado de todas estas moléculas que están siendo liberadas en el cerebro, se generan cambios de tipo conductual. Uno de los elementos más importantes que hay que discutir de esta comunicación es el hecho de que esta elevación de citocinas proinflamatorias también conlleva la activación del eje hipotálamo hipoadrenal, y esto genera la liberación de glucorticoides, y estos glucorticoides junto con las moléculas inflamatorias generan una sensibilización particularmente en la región del hipocampo y del hipotálamo, que se llama sensibilización central y que vuelve más frágiles a los individuos, siendo muy importante tomar en cuenta que 30% de los individuos que son fragilizados presentan complicaciones psiquiátricas en su vida adulta. Y esto es muy importante porque hace un momento que veíamos la diapositiva de los pacientes que habían sido estudiados en Estados Unidos, 30,000 y tantos pacientes, 30% de ellos, de los que estaban afectados por el COVID, son los que presentan estos trastornos de ansiedad y de depresión. Y 10% son los que van a presentar esta sintomatología de las formas de COVID largo, y que, bueno, pues obviamente son los que van a estar reclamando atención por parte de los servicios de salud durante los próximos meses o años. La parte importante es que cuando este fenómeno de comunicación entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico se queda prendido por mucho tiempo y con demasiada intensidad, lo que vamos viendo es que hay una serie de alteraciones glutamatérgicas, primordialmente debido a las alteraciones que suceden en la periferia como resultado de las modificaciones inflamatorias, y esto conlleva la desregulación de los ejes y eventualmente, pues obviamente, a la aparición de la sintomatología psiquiátrica cuando el paciente tiene la disponibilidad genética preexistente para que pueda desarrollarse un cuadro depresivo. Esto es alteraciones serotoninérgicas o tiene una serie de cambios fisiológicos endocrinos, neuroquímicos e inmunológicos que suceden durante mucho tiempo y que eventualmente lo pueden llevar a esta condición de psiquiátrica. No solamente el eje hipotálamo hipoadrenal es el causante de esta desregulación, sino que adicionalmente hay otro eje muy importante, que es el arco antiinflamatorio vagal, que particularmente utiliza el nervio vago para recopilar información de la periferia y que nos va a llevar hacia el hipocampo, hacia el locus coeruleus, el núcleo del tracto solitario, la información de todo esto en el cerebelo, y que esto obviamente pues nos va a estar generando una retroalimentación entre acetilcolina y moléculas inflamatorias para tratar de controlar el fenómeno inflamatorio que sucede en la periferia. Cuando hablamos de inflamación, no solamente tenemos que hablar de condiciones negativas, sino que las moléculas inflamatorias se llaman así porque fueron descritas inicialmente en respuestas del sistema inmunológico para contender fenómenos de daño o infección, pero dependiendo de su concentración, los efectos pueden ser fisiológicos, por ejemplo, la memoria, el dolor, el sueño, el aprendizaje, etcétera, están controlados debido a que las células del sistema nervioso utilizan a estas moléculas, a las citocinas, para comunicarse, y también las utilizan para producir una serie de señales, dependiendo del tipo de célula nerviosa que estemos refiriendo,
para producirlos y para poder lograr esta comunicación. De modo tal que cuando en la periferia está sucediendo un fenómeno inflamatorio tan significativo como en el caso de la infección por COVID, obviamente la comunicación desde el punto de vista de las moléculas inflamatorias en el sistema nervioso se ve alterado y tiene también repercusiones en la funcionalidad. Como ya habíamos visto, pues los interferones, el interferón alfa es el ejemplo más significativo debido a que tiene una demostración específica sobre la afectación del sistema serotoninérgico, pero alteraciones en el interferón gamma también tienen que ver con la conectividad de ciertas regiones en el cerebro. Ese trabajo ya tiene más de 5 años publicado y la parte importante es que describe cómo las variaciones periféricas de interferón gamma tienen que ver con la conectividad de ciertas regiones del cerebro, particularmente en el caso de este documento, es con la conectividad de las regiones involucradas en la socialización, en donde se ve que la caída de interferón gamma, pues obviamente disminuye la conectividad de estas regiones de socialización y obviamente induce complicaciones de índole conductual que pues obviamente son restauradas cuando los niveles de interferón gamma se recuperan. Y es importante entender que cuando estamos hablando de fenómenos inflamatorios periféricos, debemos de entender que no son las moléculas inflamatorias las que están subiendo directamente al cerebro y están ocasionando los daños directos o indirectos, sino que hay una serie de moléculas, entre ellas unos intermediarios reactivos del oxígeno, particularmente la ruta de las quineneurinas y el ácido quinolínico, que está generado como resultado de una activación muy severa de los macrófagos que empiezan a consumir el triptofano y en lugar de llevarlo a serotonina, lo empiezan a llevar hacia la ruta de las quineneurinas y estos, utilizando los receptores de glutamato, las quineneurinas, empiezan a generar daños en la función y el tamaño de las neuronas involucradas en hipocampo y en hipotálamo, lo cual puede explicar el por qué se está detectando un síntoma o una alteración de las funciones cognitivas y declarativas en los pacientes post-COVID, porque obviamente hay un daño muy significativo desde el punto de vista inflamatorio periférico, se están incrementando mucho los intermediarios reactivos del oxígeno y están generando daño a nivel volumétrico y funcional en las regiones de hipocampo e hipotálamo y pues obviamente las regiones involucradas en aprendizaje, memoria, capacidad declarativa se encuentran afectados y eso está descrito desde hace mucho tiempo. Y adicionalmente estos pacientes que están siendo tratados con esteroides pues también tienen una serie de complicaciones ocasionadas por esteroides. Ahora bien, la parte importante es que estas moléculas inflamatorias, cuando se empiezan a desregular, también están desregulando el adecuado funcionamiento del sistema inmunológico debido a que los leucocitos tienen receptores para neurotransmisores. Estos receptores se expresan de forma diferencial, de modo tal que un balance o un desbalance de neurotransmisores en la periferia, en ganglios, en timo, en vaso, empiezan a generar diferentes tipos de células y obviamente generan una respuesta diferenciada. Y como ya vimos en el caso del COVID, particularmente en aquellos pacientes que tienen formas severas y graves de la enfermedad, pues ellos sí tienen un cambio en el fenotipo de sus células y el número de células que se encuentran producidas por la médula ósea, disminuyéndose los linfocitos y aumentándose los granulocitos y esto contribuye al daño que estamos observando. Es importante entender que cuando estamos hablando de alteraciones psiquiátricas, particularmente de depresión y ansiedad, no solamente tenemos que pensar en un cambio neuroquímico, sino que tenemos que pensar que hay cambio a nivel inflamatorio, a nivel hormonal y a nivel neuroquímico, y esto está ocasionando que el paciente presente un desbalance de la respuesta neuroendocrinoinmunológica y debute o agrave su condición psiquiátrica, y que es lo que va a estar ocasionando una serie pues, de alteraciones clínicas que vamos a estar observando por los meses y años por seguir en nuestras consultas y en nuestros servicios hospitalarios. Adicionalmente, hay formas que todavía contribuyen a agravar más la condición. Hay una serie de elementos que es la inflamación estéril, que puede ser como la necrosis tisular, también alteraciones de metabolitos hacia el incremento o hacia la baja de los mismos, y el consumo de sustancias. Todo esto en su conjunto irrita a la respuesta inmunológica e incrementa la cantidad de moléculas inflamatorias, y ya vimos que este cambio en las moléculas inflamatorias está generando cambios a nivel neuroquímico y a nivel endocrino, y esto en su conjunto, pues obviamente es lo que nos está causando problemas que desde el punto de vista psiquiátrico en aquella población que es susceptible. Es muy importante reiterar que esto es dependiente de la concentración periférica de moléculas inflamatorias, de manera tal que concentraciones bajitas pues no tienen un efecto sistémico, las concentraciones moderadas que obviamente se observan en los pacientes infectados, pero también aquellos que están viviendo un estrés de manera continua,
Ya vimos que esto debido a la información o a que un paciente, un familiar se encuentra enfermo o la condición económica se ve complicada, bueno, esto obviamente genera una tensión en el individuo y si no se controla eficientemente el fenómeno inflamatorio sistémico lleva a una desregulación de su organismo, ya vimos a través de la activación de estos reactivos intermediarios del oxígeno y que estos están ocasionando daño directamente sobre el sistema nervioso en el cerebro. Y si los fenómenos, pues obviamente inflamatorios se vuelven mucho más allá del 10 nanomolar, ya tenemos los efectos tóxicos que estamos observando en los pacientes con la hipercitocinemia o las aumentas de citocinas, o dependiendo de cómo la denominen, y bueno, pues obviamente esos son efectos negativos. La simple tensión es capaz de conformar la estructura de una cosa que se llaman inflamosomas en el cerebro y que esto contribuye directamente a la respuesta inflamatoria, de manera tal que un manejo de nuestro entorno es muy importante para lograr mantener el nivel inflamatorio de las moléculas que tienen una función en nuestro organismo, pero cuando se elevan empiezan a tener fenómenos dañinos sobre nuestra salud y esto pues obviamente hay que tratar de controlar. La depresión mayor pues no es anómalo ni extraño que sea uno de los elementos más afectados e incrementados. Debemos entender que el fenómeno más importante que se induce de forma indirecta o directa por esta pandemia es la ansiedad, pero eventualmente pues aquellos pacientes que siguen sobre la evolución natural de esta enfermedad pues van a generar la aparición de síntomas depresivos y la parte más significativa pues es obviamente que van a tener alteraciones desde el punto de vista cognitivo, como ya lo vimos en los artículos publicados hace 15 días. Hay alteraciones de sueño, de la actividad sexual, del apetito y otros ritmos biológicos. Y nos vamos a dar cuenta que la afectación de este problema, si no se atiende de forma rápida a través de programas muy enérgicos en su participación para toda la población y para los pacientes post-COVID, se van a volver un problema importante de salud pública, pues es un elemento y un tópico que tenemos que tener de forma cotidiana en la mesa cada vez que hablemos de salud pública. Y bueno, pues todos aquellos que estén interesados en este trabajo, bueno, pues los invito a que revisen y consulten este libro que acaba de ser publicado hace un mes más o menos. Lo pueden encontrar ahorita en todas las librerías en línea, pero físicamente estará en una semana más ya en las librerías especializadas. Y pues si quieren saber un poco más acerca de la respuesta inmunológica y sus afectaciones sobre todo el sistema, los invito a que revisen el libro de inmunopsiquiatría o en la segunda edición del libro de inmunología de mi autoría. Por mi parte es todo, muchas gracias, espero que haya muchas dudas y estoy aquí para tratar de contestar el mayor número de las que ustedes invitan. Muchas gracias de nuevo por la invitación, muchas gracias por el foro y buenas tardes.